Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Estamos en el domingo sexto de Pascua y vamos a iniciar, que nos ilumina bastante para ver las lecturas de esta semana, la oración de este domingo pasado, que nos dice: oración colecta. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado. El resucitado, como decimos en el credo, murió por nosotros, nuestros pecados, clavado en la cruz, al tercer día resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y esta resurrección nos la está ahora pintando el libro del Apocalipsis, segunda lectura, de Juan. Este libro del Apocalipsis es el último libro de los 73 libros de la Sagrada Escritura católica. Y el libro del Apocalipsis nos está hablando de la escatología, como decíamos la semana pasada, que es el fin de los fines de esta humanidad. Y nos está dando unas pinceladas bastante complicadas que nos ayudan precisamente a rever ese fin de la humanidad y de la historia. Nos dice así: un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a la Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Y al final también nos dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Tenemos la resurrección de todos y todas allí, en esa ahora ciudad santa y celestial, porque de nuevo me mostró la ciudad santa que descendía del cielo. Domingo pasado, ¿de qué nos hablaba la segunda lectura? De Pablo y Bernabé a sus paisanos, que precisamente les decía: ustedes son los primeros en recibir estas palabras de vida eterna, puesto que no las reciben, nos iremos a los paganos. Y de nuevo, allá el 6 de enero, los magos de Oriente, el negro representando a África,
amarillo Oceanía y el blanco Europa. O también que huimos de los 153 pescados y la red no se rompía. Como también el Señor, te haré pescadores de hombres. Estos paganos ahora reciben este mensaje. Mensaje que precisamente va a estar el ADN en el amor. Es el ADN del cristiano, de la cristiana, del bautizado. Y recordemos también que no somos los 21 cristianos. Dentro de esos también estamos los católicos. Todos los cristianos, episcopalianos, presbiterianos, luteranos, presbiterianos, y pongámosle todos los nombres más los cristianos católicos, este sería el ADN de nosotros, como así se decía el domingo pasado. En eso conocerán que son mis discípulos. Y se vuelve a repetir ahora que ese amor se desprende de un modelo, como yo los he amado. Mas también nos dice el Evangelio que el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Ahí está. A todos aquellos, también los judíos, también son los primeros llamados. Los segundos somos nosotros. Por eso también les decimos a ellos, nuestros hermanos mayores, a los cuales primeramente se les apareció o se les reveló, mejor dicho, el Dios verdadero, comenzando con Abraham. Y precisamente estos que aman a Dios, precisamente son. Ahora regresémonos al libro del Apocalipsis, con esa ciudad santa que descendía del cielo. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales. Sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los 12 nombres de las tribus de Israel, los primeros llamados, que sí cumplieron, y otros tantos más como actualmente no cumplimos, o sí cumplimos el mensaje del Señor. De nuevo, el amor o la característica o el ADN del cristiano. Y continúa con esos paganos. 3 de estas puertas daban al oriente, al poniente, al norte y al sur otras tantas 3. La universalidad del mensaje del Señor. De nuevo, fuera de los judíos, que también a nosotros, desde que llegaron los primeros evangelizadores acá a este continente, también fuimos nosotros llamados
a esta palabra que nos da la vida eterna o la resurrección, como nos decía la oración de este domingo. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Pueden también acceder a otros medios de comunicación como es iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts como Spotify, con una liturgia para la vida o el Padre Víctor Anguiano. Viendo este Evangelio del domingo sexto, donde nos habla precisamente de la glorificación, ante todo, de Dios, y con ellos la humanidad entera que precisamente ha vivido el mandamiento nuevo y que nos hace distinguirnos, como también es el ADN del cristiano. El amor. Que este amor, por un lado, nos lo dice el Evangelio de hoy: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. Como también en otro momento, allá el Jueves Santo, un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. O también la semana pasada, o también hoy, se vuelve a repetir el modelo de donde se desprende el amor, como yo los he amado. Estos y estas más, recordemos la segunda lectura. 3 puertas daban al oriente, 3 al poniente, 3 al norte y 3 al sur, sumando 12. Pero también habla que estaban precisamente la muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Y la semana pasada nos estaba hablando millones de voces y 4 seres se inclinaban ante el Cordero degollado. Y también nos decía, esas voces que alababan, millones y millones de toda raza, cultura y lengua y pueblo, de nuevo los paganos. Estos son los que han lavado su túnica en la sangre del Cordero.
Y de nuevo, hermanos y hermanas, en el estado de Guanajuato tuvimos también otros jóvenes que fueron también católicos, que fueron también quitándoles la vida. E igualmente, aproximadamente un mes atrás, otro tanto. O también el muy conocido caso aquí en San Cristóbal, en Chiapas, el padre Marcelo, a fines de octubre pasado. Son aquellos que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero y entonaban a una sola voz, alabando al Cordero degollado, que ahora nos lo relata como la luz que allí ya no se necesita ni el sol ni la luna. Y ojo, luz como un diamante, nos dice también Apocalipsis, diamante cristalino. No sé si hemos tenido esta experiencia de un diamante cristalino. ¿Y qué? Ese tal, la luz, donde no hay precisamente tiniebla, pecado, mal, división, pleito. Y pongámosle más, que nos está advirtiendo la primera lectura, que precisamente decían, dice la primera lectura, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. ¿Cuántas veces entre nosotros, por no tener una religión, una fe bien cimentada, muy fácilmente nos atolondran otras religiones? Y engrosamos ese número de estas religiones o sectas, porque precisamente aún todavía entre nosotros, también algunos sacerdotes, algunas religiosas, algunos obispos, también nos confunden, nos desequilibran. Y lo que dice aquí Pedro con Santiago, nos hemos enterado que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado y inquietado a ustedes con sus palabras. Y luego dice al final, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Quizás aquí nos dudemos en inmolado a los ídolos. ¿Por qué? Porque aquella
que inmolaba un sacrificio a tal ídolo era también aceptar sus líneas o, entre comillas, su fe. Mas también dice, la sangre y los animales estrangulados, porque la sangre significa la vida en aquel entonces, y que la vida solamente pertenece a Dios. Recordemos allá en Caín y Abel. Yo pido la sangre injustamente derramada por el injusto. Todo esto, pues lo debemos tener en cuenta porque precisamente varios de entre nosotros, desde laicos, como comento, nos han allí precisamente llevado o confundido. Pero ojo lo que dice Pedro y Santiago, el Espíritu Santo y nosotros, el Espíritu Santo y nosotros. Recordemos al Espíritu Santo, lo vamos a ver dentro de 15 días y allí precisamente vamos a disipar esta acción que ya algo nos está adelantando en esta semana, pero no es posible ampliarnos más. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. De nuevo volvemos al libro Tiempos Privilegiados para comprender y vivir mejor lo litúrgico, del padre Andrés Pardo, de la editorial Monte Carmelo. La cena pascual del Jueves Santo. Estamos en la tarde del Jueves Santo. Evocadoramente esta Eucaristía tan plena, tan cargada de simbolismo. El gesto más sacramental, más importante de la comunidad cristiana. Sabemos que lo hacemos siempre que celebramos la Eucaristía. Cuando comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Es el símbolo de la salvación que Dios nos otorga. No es, por tanto, el ayuno de la Cuaresma, sino la comida del Jueves Santo, que es la fe cristiana. Por eso, hemos ayunado en Cuaresma. ¿Qué alcance simbólico podemos dar? ¿Cómo se puede entrar mejor en la vivencia del misterio eucarístico? Antes de ser un signo sobrenatural, comer y beber son un gesto humano por excelencia.
Y si Cristo lo elige, es precisamente porque su eficacia expresiva es fácil y accesible de comprender a nivel antropológico. El pan y el vino nos hace ver una relación del hombre con la naturaleza. Son dos elementos de nuestra tierra, unidos también al trabajo y a la experiencia del hombre. Ese trigo que se siembra, esa vid que se poda y que, tras un largo proceso, llega a ser pan y vino. Son materia natural. Hay que arar, hay que trillar, hay que moler para poder ser comido. Hay que vendimiar, hay que llevar al lagar, hay que destruir para poder ser vivido. ¡Qué expresión tan enorme de muerte y de vida tienen ambos! Desaparece el trigo, se prensan y desaparecen los granos de una uva para convertirse en harina que pueda ser pan, en mosto primero, que pueda fermentar en vino. Hay toda una conversión, no solo un lenguaje bellísimo, poético, sino hondamente ecológico, que significado pascual. Por eso, Cristo escoge estos dos elementos, estos dos símbolos expresivos del trabajo y de la civilización para constatar a perpetuidad su comunión con nosotros. Cristo nos habló del grano de trigo que muere en la tierra para dar fruto. El comer pan y el beber vino tienen también una connotación evidente de unidad y de amistad. Con otros ha sido siempre el gesto simbólico y expresivo de solidaridad y de comunión interpersonal. Somos comensales y compañeros. Comer con, común unión, unión con otro. Recordemos, pues, que el pan es el alimento base que resume todos los demás. Es el símbolo de todo otro alimento material o espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las primeras comunidades vieron en el pan y en su composición como un gran símbolo de la realidad de la Iglesia. El pan es el resultado de la unión de muchos granos, así como el vino, también de muchos granos de uva. Pero el símbolo más trascendente nos lo dio el mismo Cristo cuando dijo: yo soy el pan de vida y que da la vida eterna. Y el vino es la bebida festiva por excelencia que nos habla de alegría, de plenitud, de salvación, de vitalidad. Sobre todo el vino nuevo. Cuando se acaba, se termina la fiesta. El vino nos habla de comunión con los demás y crea también, entre otras cosas, la comunión porque crea una atmósfera de solidaridad, de comunión. Tomar una copa juntos, brindar por la victoria, servir vino de honor, serán siempre lenguaje de sintonía y participación en el destino de otro. También el vino nos recuerda la sangre,
Al vino se le llama la roja sangre de la uva en la Biblia. Por eso también el vino es símbolo del dolor, de la tragedia. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? El vino es una clave muy ligada al anuncio de los tiempos mesiánicos, porque habrá un convite de buenos vinos, de vinos de solera de la mejor añada, de la mejor bodega. Por eso Cristo se llama a sí mismo la vid verdadera, y por eso, sobre todo Cristo, en la cena del Jueves Santo, pronuncia las entrañables palabras que repetimos en cada Eucaristía. Toman y coman, tomen y beban. De ahí que el pan y el vino formen el binomio particularmente feliz para expresar la donación de Cristo a sus fieles en la Eucaristía. Hay entre los dos una complementariedad muy expresiva. El pan calma el hambre, el vino apaga la sed. El pan apunta al trabajo, el vino produce la fiesta, la alegría. El pan recuerda lo corpóreo, el vino recuerda la vitalidad. El pan asegura subsistencia, el vino compartido nos habla de amistad y de alianza. El pan significa entrega, el vino significa el sacrificio. El pan subraya cotidianidad, el vino subraya la festividad. El pan, Cristo lo identificó con su cuerpo, y el vino, Cristo lo identifica con su sangre. Haremos un pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida y entraremos a los santos y santas de esta semana. 25 de mayo. San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia. Años 673-735. Fue un monje benedictino y académico inglés, educado en el monasterio de Jarón.
Estudió Sagrada Escritura y los escritos de los padres de la Iglesia. Era gramático, naturista, poeta y teólogo, y compuso el primer martirologio de la historia. Escribió también la historia eclesiástica del pueblo inglés. Fue un buen monje muy generoso. Cuentan que antes de morir hizo pequeños regalos a sus hermanos monjes. Se distingue por su empeño en conocer y enseñar la verdad. Practicó lo que señala el catecismo sobre la escritura. Para que las escrituras no queden en la letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna de Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Número 108. En el mismo día celebramos a San Gregorio VII, Papa, 1020-1085. Su nombre de bautismo era Hildebrando y era italiano. Estudió en Letrán, donde uno de sus maestros fue el que sería el Papa Gregorio VI. El Papa nombró a Hildebrando secretario, y éste sirvió a los siguientes 5 papas, siendo por último nombrado Papa él mismo, tomando el nombre de Gregorio VII. Emprendió enseguida la reforma de la Iglesia, luchando contra la simonía, la inmoralidad y el uso de las investiduras, es decir, el nombramiento de posesiones eclesiásticas a cargo de los poderes civiles. Trató de poner fin al cisma de Oriente. También lanzó una cruzada para liberar a Jerusalén. Con él se editó el derecho canónico. En uno de los episodios más significativos de la historia de la Iglesia en la Edad Media, excomulgó al emperador Enrique IV por instigar a 24 obispos a rebelarse al emperador Enrique IV. Por el caso de las investiduras. En la famosa escena de Canosa, Enrique pidió perdón y Gregorio lo perdonó. Pero a pocos años el rey reincidió y asedió y tomó Roma. Gregorio también fue un ardiente defensor de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Nos dice el Catecismo en el 1374: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos, verdad, real y sustancialmente, el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente, Cristo eterno. También el mismo día celebramos a Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen, 1566-1607. De familia noble italiana, a los 10 años de edad hizo la primera comunión y al mismo tiempo hizo un voto de virginidad perpetua. Ingresó como monja carmelita contra los deseos de sus padres y se dedicó con gran intensidad al trabajo del monasterio.
como muchos contemplativos, sufrió pruebas espirituales muy fuertes. Deja el ejemplo de su ardiente amor a Dios, de caridad hacia los que le rodeaban y su deseo de mantenerse virgen toda la vida. De la virginidad nos habla el Catecismo de la Iglesia en el 16-19. La virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno. 26 de mayo. San Felipe Neri, presbítero, 1515-1595. Procedía de una familia modesta de Florencia. Se hizo comerciante, pero dejó la profesión para dedicarse al apostolado entre todo tiempo de personas en la ciudad. Algo más tarde, descubrió su vocación sacerdotal y fundó la Congregación del Oratorio. Desde este trabajo, mucho por la juventud y entre artistas y músicos, se distinguió por su bondad, optimismo, alegría y sentido del humor. Es conocido como el nuevo apóstol de Roma, ya que a él acudían personas de toda clase y rango social. Tuvo una gran influencia en la vida espiritual de la ciudad. Felipe es muestra de los frutos de la caridad de la que nos habla el Catecismo. La caridad tiene por fruto el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia, suscita la reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa, es amistad y comunión. Número 1829. 27 de mayo. San Agustín de Canterbury, obispo, año 604-605. Fue prior del monasterio en San Andrés en Roma. El Papa Gregorio encargó a Agustín y otros 30 monjes la evangelización del sur de Inglaterra. Después de la conversión del rey Ethelberto, Agustín regresó a Francia y fue ordenado obispo. Por su predicación, muchos súbditos del rey pidieron el bautismo. Fue el primer arzobispo de Inglaterra. Logró el establecimiento de la jerarquía y la transformación de templos paganos en iglesias cristianas y de las fiestas paganas en fiestas cristianas. También logró la reforma de la liturgia de la que muchos obispos se habían desviado. Es ejemplo de lucha entusiasta por la renovación a purificación de las costumbres y las culturas. Pues nos habla el Catecismo. La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído. Consolida, completa y restaura en Cristo, como desde dentro, las bellezas y las cualidades espirituales de cada pueblo o edad. 31 de mayo. Visitación de la Bienaventurada Virgen María. Esta fiesta celebra la visitación de María cuando se enteró de su prima
ya avanzada en años, también estaba embarazada. La fiesta está sabiamente situada para que caiga entre la Anunciación y el nacimiento de Juan Bautista, recalcando la relación entre dos figuras, el precursor y el Mesías. Es una fiesta también de alegría de dos madres, más por la venida del Salvador y la acción del Todopoderoso en ella, que por su propia maternidad. El Evangelio de Lucas recoge el cántico de María en acción de gracias al encontrarse con Isabel. El Catecismo dice: este Magnificat es un canto de acción, de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación. Cántico de los pobres, cuya esperanza ha sido colmada con el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres. Número 2619. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado. Buenas noches, buenos días para todos, y esperamos en Dios Todopoderoso que nos encontremos glorificados con el resucitado, con la intercesión, ayuda de María, la estrella de la evangelización.